Shalom a todos, vamos a comenzar con el estudio de la séptima aliyá correspondiente a la parashá Vaerá. Para ello vamos a estar analizando algunos versículos que nos da esta aliyá en particular, con el fin de poder entender un poco más profundamente qué es lo que nos dicen los sabios de bendita memoria respecto a los granizos que cayeron en Egipto. Vamos a partir con el libro de Shemot, capítulo 9, del versículo 17 al 18, y nos dice: aún sigues oprimiendo mi pueblo para no enviarlos. He aquí que haré llover a esta misma hora, mañana, un granizo muy pesado, como nunca antes ha habido en Egipto, desde el día en que fue fundada hasta ahora. Cuando nosotros nos vamos al relato mismo del versículo que nos dice, o como nunca antes ha habido, podemos ver que dentro del extracto del Midrash se nos dice de que este versículo prácticamente nos está informando de que nunca ha habido una granizada semejante en el mundo, y ciertamente tampoco obviamente en Egipto. Por lo tanto, donde las lluvias son escasas, el granizo prácticamente no existe. Es ahí donde más adelante también podemos analizar y podemos ver efectivamente cómo hace una diferencia respecto a la lluvia y posteriormente al granizo. Y eso está netamente relacionado con un comentario que nos habla de que el granizo quedó suspendido en el aire y que claramente tampoco hubo lluvia al momento en que estos granizos pudieran haberse derretido por la temperatura. O sea, Hashem ni siquiera permitió de que el agua prácticamente pudiera caer de el granizo que estaba suspendido en el escenario de esta tierra. Por lo tanto, cuando nos habla este versículo del y ahora, eh, aunque la plaga no iba a comenzar sino hasta el día siguiente, Moshe insistió en lanzar de inmediato el llamado prácticamente a llevar a las personas, como si también a los animales dentro de las casas para resguardarlos, de modo que hubiera suficiente tiempo para que la noticia llegara incluso a las comarcas más remotas del país. Y también existe otra posibilidad basados en el Bereshit Rabá 21.4, que nos dice que la expresión indique un llamado a la contrición. Para ello, también es importante que entendamos de que Moshe estaba exhortando al pueblo egipcio a que se salvara de los sufrimientos del granizo. Por lo tanto, no solamente esto era una palabra o una instrucción para los Bene Israel, sino que también para que los egipcios también pudieran salvarse. Eso basados directamente en los comentarios del Or HaHaim. También podemos ver que aunque todos los egipcios hubieran acatado las admoniciones de Moshe, el granizo igualmente habría ejercido efectos devastadores a causa del daño que provocaría a los edificios y a todo lo que quedara expuesto a su atroz bombardeo. Por eso también vamos viendo y analizando de que prácticamente Egipto quedó completamente destruido. Así también podemos ver de que los versículos nos hablan de llamarada de fuego en medio del granizo. Eh, y de acuerdo a los comentarios del Mizrahi, esto se trata de un milagro dentro de otro milagro. El primer milagro fue que el fuego se dirigió hacia abajo, a pesar de que por la naturaleza suele ascender. Y el segundo milagro fue que el fuego y el agua funcionaron directamente al unísono. Entonces, de acuerdo a este comentario, Rachi también señala otro y dice de que con el fin de servir a Dios, tanto el fuego y el agua hicieron las paces. Y así también podemos ver un detalle bien interesante respecto a esta aliyá en particular, que nos habla de que únicamente en la tierra de Gosen. Y el hecho de que en Gosen o Goshen no hubiese granizo constituía un gran milagro, pues su atmósfera y su clima no difería mayormente de los de las zonas aledañas a Egipto, que en sí cayó el granizo. Y la existencia de un límite invisible que impedía el paso demoledor de la granizada a Goshen era prueba contundente de que no hay nadie como Dios en el universo. Por lo tanto, es aquí en donde prácticamente ya vamos viendo una conducta o respuestas distintas
de boca del faraón, porque en esta oportunidad dice, he pecado esta vez. Y de acuerdo a Berajot 59a, nos dicen que los truenos asustaron al faraón más que cualquier otra cosa, pues los sabios enseñan que los truenos fueron creados para purgar la iniquidad del corazón. Y Rabino Bajayé nos dice lo siguiente, que en el relato de la plaga se mencionan repetidamente los truenos antes que el granizo, debido a que fueron ellos los que asustaron a los egipcios y los dejaron susceptibles al pavor que provocaría el granizo. Sin embargo, posteriormente, cuando el faraón renegó de su palabra y se rehusó a dejar ir al pueblo de Israel, se invirtió directamente la secuencia para demostrar que la resistencia del faraón se redobló apenas cesaron los truenos. Por lo tanto, y vio Faraón que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, y continuó pecando, y empecinó su corazón él y sus sirvientes. Por lo tanto, en este versículo también se afirma de que el Faraón empecinó su corazón. Y el versículo siguiente, en una obvia redundancia, afirma de que el corazón de Faraón se endureció. Y agrega que esto ocurrió tal como Hashem lo había hablado. Por lo tanto, al principio se despertó la obstinación del faraón, pero aún quedaba en duda si podía soportar el sufrimiento infligido por las plagas pasadas y la probabilidad de que vinieran más. Por lo tanto, cumpliendo con su profecía transmitida a Moshe, de que Faraón no dejaría ir a los judíos por propia voluntad. Entonces, Dios endureció su corazón para que no se dejara influir por el dolor y basara su decisión en lo que realmente deseaba hacer. Por consiguiente, la maldad del faraón salió a la luz y nuevamente renegó de su palabra. Bien, eso es prácticamente lo que queremos compartir de acuerdo a la séptima aliyá de la Parashá Vaerá. Esperamos que el Eterno siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes y que esta parashá en particular que hemos analizado a lo largo de toda esta semana haya sido de gran bendición para la vida de cada uno de ustedes. Que el Eterno les bendiga.